Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Poder Judicial Conecta. Es un programa de esta primera temporada en que el Poder Judicial del Estado llega hasta todos los oaxaqueños, hasta los justiciables, hasta los profesionales de la abogacía, a la sociedad, para dar a conocer sus actividades, las acciones que se realizan. Hoy, por supuesto, con un tema muy importante, vamos a estrenar este programa, las acciones y resultados del primer periodo 2020, así como los servicios digitales del Poder Judicial en Oaxaca durante este año. Es un gusto saludar al magistrado Eduardo Pinacho Sánchez. Él es presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Muy buenas tardes. Gracias, Misael. En principio, un agradecimiento precisamente por la invitación y por esta oportunidad de dirigirnos al público. Gracias, magistrado presidente. También saludo al doctor Gerardo Adelfo Carmona Castillo, magistrado presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Magistrado, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Sin duda alguna, hay temas muy importantes y también decirles que pueden estar con nosotros a través de Poder Judicial Conecta, haciendo enlace a través de www.regeneracion.com.mx. Vamos a tener esta transmisión a través de las cuentas oficiales del Poder Judicial del Estado para que ustedes tengan la información oportuna a tiempo y nos acompañen a través del Facebook en Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, a través de Twitter en @tsjoaxaca y por supuesto a través de la página tribunaloaxaca.gov.mx. Es importante destacar que vivimos en una etapa complicada por la contingencia sanitaria. Desde la última semana de marzo tenemos en todo el país, en el mundo, en Oaxaca, esta situación de salud que ha obligado a instituciones, a gobiernos a adoptar medidas diferentes para trabajar. Y en el caso, por supuesto, del Poder Judicial, no es la excepción, y estamos hablando de un periodo extraordinario en la administración del Tribunal de Justicia, magistrado. Así es. Pues efectivamente es una situación inédita. Creo que nuestra generación no había vivido una experiencia como esta y precisamente por ello no estábamos debidamente preparados para enfrentarla. No obstante, los gobiernos, el gobierno de Oaxaca, el Poder Judicial del Estado, hemos puesto nuestro mejor esfuerzo, hemos echado a volar la imaginación para adoptar las medidas más adecuadas, más convenientes, más prudentes para hacer frente a la pandemia, a esta situación de crisis sanitaria, de emergencia. Y tomando en cuenta precisamente esta situación, es que hemos trabajado hasta donde nos ha sido posible. Y por otro lado, creo que el aspecto positivo que ha dejado la pandemia, la emergencia, es que nos ha dado oportunidad de realizar obras, implementado proyectos, servicios que en condiciones normales posiblemente no hubiera sido posible. Yo considero que mucho de lo que hemos llevado a cabo en este periodo de confinamiento, en este periodo que abarca de marzo a la fecha, son proyectos y son programas que los veíamos a un mediano plazo, a un mediano o largo plazo, pero la emergencia ha apresurado. Creo que eso es algo de lo positivo y de lo benéfico que podemos también deducir de esta situación. Nos ha permitido llevar a cabo obras, programas, la implementación de algunos programas y de unos proyectos que tuvimos que apresurar. Y creo que lo estamos haciendo bien, con el acompañamiento, con el consejo, con el trabajo de magistradas, de magistrados, de consejera, consejero, de juezas, de jueces, de todo el personal que forma parte del Poder Judicial del Estado, Misael.
Efectivamente, gracias, magistrado. Es muy importante esto. No se improvisa, doctor Gerardo Carbona. Ustedes tuvieron que tomar acuerdos y trabajar en esta emergencia. Sí, por supuesto. Para contextualizar, yo quisiera comentar lo siguiente. Derivado de esta contingencia sanitaria, en el ámbito jurídico se confrontaron dos derechos fundamentales. Por un lado estaba el derecho a la salud pública y a la salud individual, y por el otro lado estaba el derecho de un acceso a la justicia. Estos derechos están previstos en la Constitución Federal y los plenos, tanto del Consejo de la Judicatura como del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de nuestro señor presidente, tuvimos que hacer una especie de ponderación de tanto garantizar el ejercicio del derecho a un acceso a la justicia, como también el derecho de todos a la salud. Entonces se decidió maximizar el derecho a la salud, pero sin descuidar el acceso a la justicia. Fue una recomendación también de las autoridades sanitarias y se decidió tomar una serie de acuerdos derivados de cómo iba avanzando lo que después ahora conocemos como pandemia, ¿no? Lo que ahora es una pandemia. Yo visualizo aquí tres etapas a raíz de que comenzó esta contingencia sanitaria. Por un lado está la primera etapa donde se decidió suspender las actividades presenciales, pero sin descuidar ese derecho de acceso a la justicia, sobre todo de aquellos grupos históricamente vulnerables. Me refiero a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a las personas privadas de su libertad, entre otros. Entonces, los plenos de tanto del Consejo de la Judicatura como del Tribunal Superior de Justicia establecieron un listado de aquellos casos urgentes, de aquellos casos que definitivamente aún con la contingencia no podían suspenderse. Y estos casos tenían que ver con esos grupos vulnerables. Por ejemplo, en materia familiar se establecieron se tenía que atender todos aquellos asuntos relacionados con alimentos, con órdenes de protección, todo lo que tuviera que ver con la custodia de niños y niñas, y sobre todo para prevenir la violencia de género. Ese es por un lado. Por otro lado, en materia penal, que también representa casos esenciales, se acordó que los jueces estuvieran atentos para una solicitud de libramiento de orden de aprehensión, cateos, control de detenciones cuando la persona es detenida en flagrancia, o sea, un delito de flagrancia en el momento que lo está cometiendo, llevarlo ante el juez y ver si la detención fue legal y además resolver la situación jurídica. Esa fue una primera etapa. La justicia no se detuvo, obviamente, por la naturaleza del momento, estábamos actuando parcialmente, y posteriormente viene una segunda etapa, ¿verdad?, que se inicia con otro acuerdo conjunto de los plenos a los que me he referido, y esto tuvo lugar el 30 de junio de este año, donde se aumentaron esos casos urgentes, ¿no? Pero también se establecieron otros casos que, aunque no fueran urgentes, se dejaba a consideración de los juzgadores el ser atendidos esos casos. Ahí se establecieron, lo que seguramente va a ser comentario más al rato, en el transcurso de esta plática, los llamados buzones, ¿no? Buzones, que se estableció un programa ahí de buzones para depositar demandas, para depositar escritos de peticiones, y además las notificaciones electrónicas, ¿no? Que también seguramente va a ser comentario del día de hoy. Posteriormente viene una tercera etapa que ya representa un inicio progresivo, cada vez más ampliado, de asuntos que tiene que ver con la administración de justicia, y estos acuerdos son recientes, el 30 de julio,
Ya ahí el Consejo de la Judicatura decide reanudar actividades, pero también se amplían otros casos más que vamos a comentar, como por ejemplo en materia penal, procedimientos abreviados donde la persona estuviera detenida, en materia de ejecución de penas, también se amplían para ver, se atendieran las solicitudes de las personas privadas de su libertad, pero que ya tenían derecho a obtener un beneficio, ya sea una libertad condicionada o una libertad anticipada, y también en materia familiar, por ejemplo, juntas de aveniencia en casos de divorcios voluntarios, y en materia civil, bueno, también ya los jueces empezaron a dictar sentencias, ¿no? Las sentencias que ya estaban en estado, que ya estaban listas para dictar sentencias, y algunos otros acuerdos, como por ejemplo recibir testimoniales de informaciones a perpetuam, ¿no? En jurisdicción voluntaria, y así hay varios asuntos que paulatinamente se han ido incrementando. Paralelamente a ello, también por otro acuerdo, pero ya exclusivamente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, se decidió también ya empezar las actividades parciales con guardias físicas, y ahí se estableció que ya las salas empezaran a resolver, a tramitar los recursos que se habían interpuesto y que habían estado pendientes y los que se van a interponer en estos días, para darles el trámite respectivo y dictar la resolución correspondiente. Además, también hay algo muy importante: se previó que todas las salas, a través de su presidencia, se le informara al señor presidente cada 15 días sobre las actividades que están realizando las salas, sobre los recursos que han sido resueltos, las resoluciones que se han dictado, precisamente para que el señor presidente tuviera esa oportunidad de poder darlo a conocer a toda la sociedad oaxaqueña. Entonces, son 3 etapas que seguramente se van a ir incrementando conforme vayamos saliendo de esta contingencia sanitaria, y bueno, eso demuestra que a pesar de ello, a pesar de todos estos momentos tan difíciles que todos estamos pasando, la Administración de Justicia no se ha detenido. Hemos trabajado parcialmente por las condiciones que todos conocemos, pero no hemos dejado de trabajar. Es decir, seguimos cumpliendo en la medida de lo posible con nuestras responsabilidades. Gracias, doctor Gerardo Carbona. Hay una actividad muy importante en la Administración de Justicia, magistrado Eduardo Pinacho, y ustedes tuvieron que adecuar espacios, habilitar espacios, trabajar mucho en infraestructura, porque no eran las mismas condiciones también de trabajo. Hubieron inversiones y al mismo tiempo estaban generando empleos. Sí, así es. Efectivamente, debemos reconocer como una premisa básica, innegable, de que en el Poder Judicial del Estado presentábamos múltiples rezagos por diferentes causas, por diferentes razones, sobre todo por una histórica carencia de recursos presupuestales, que al paso del tiempo se fueron acumulando hasta generar un sistema de justicia con rezagos precisamente. Si vemos el estado actual que guardan diferentes poderes judiciales de otros estados del país, nos damos cuenta que han tenido un desarrollo que no presentábamos en Oaxaca. Por esa razón, cuando iniciamos esta administración, elaboramos un diagnóstico sobre el estado que a principios de este año guardaba el Poder Judicial del Estado. Identificamos allí algunos aspectos, algunos temas sobre los que definitivamente debíamos trabajar. Líneas maestras, ejes rectores que en un momento dado teníamos que atender de manera prioritaria, y entre ellos la necesidad de realizar o desarrollar una infraestructura física de los inmuebles, de los espacios en donde están ubicados los diferentes juzgados, áreas administrativas o las salas del Tribunal Superior de Justicia. Sí, nos planteamos entonces atender las deficiencias
de la infraestructura física. También y sobre todo en este momento, atender las limitaciones de una infraestructura tecnológica muy limitada, que solo considero que tenemos en el sistema penal, en el nuevo sistema procesal penal, ¿sí? Que es un sistema más actualizado, con una normatividad más reciente, que efectivamente reconoce y capitaliza la tecnología, aplicándola a los sistemas procesales. Pero salvo el sistema acusatorio penal, en las demás materias definitivamente carecíamos en términos totales, absolutos, de tecnología. Entonces, otro tema que dijimos debemos atender de manera urgente y sobre todo en este momento es la infraestructura tecnológica. Al mismo tiempo, la infraestructura normativa. Resulta necesario actualizar nuestros ordenamientos jurídicos para recoger, consagrar y aplicar en el Estado sistemas procesales, procesos más modernos, más actualizados, que permitan cumplir de manera real con la impartición de una justicia efectiva, eficiente y sobre todo expedita, ¿no? Lo cual no es posible en esos sistemas propios del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Que todo se tramita todavía por escrito, ¿no? Todas las actuaciones se llevan a cabo por escrito en intervalos de tiempo que no son sucesivos, sino que hay periodos muertos entre una actuación y la otra, que es lo que finalmente se traduce en un rezago o en una amplia dilación en la resolución de los procesos o de los conflictos de carácter jurisdiccional. Entonces, como ejes rectores sobre los que empezamos a trabajar era enfrentar infraestructura física, infraestructura tecnológica, infraestructura normativa y una infraestructura humana, podríamos decir, cambiar la mentalidad de los operadores judiciales, del servidor judicial. Lo he sostenido, pareciera que la autoridad en términos generales, y no me refiero exclusivamente al Poder Judicial, al juzgador de manera particular, sino en términos generales la autoridad, parece que hemos perdido la noción de que somos servidores públicos y como tal estamos obligados, tenemos el deber de prestar un servicio al gobernado, al justiciable, y en ese sentido tenemos que actuar. Entonces también era necesario o es necesario atender ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad, y para eso estamos implementando nuevos contenidos en la escuela judicial para atender ese lado humano, esa sensibilización con la que en un momento dado deben operar y deben trabajar los juzgadores. Empezamos en consecuencia a poner atención en estos grandes rubros y en ese sentido, en lo que toca a infraestructura física, pues tenemos la firme convicción de que un juzgador, si no dispone de los recursos técnicos, tecnológicos, en términos generales de los recursos materiales y de los espacios dignos para cumplir correctamente con su función, definitivamente no estábamos abonando mucho, ¿no? En el sentido de mejorar el sistema de justicia. Por esa razón empezamos a remodelar, a construir algunos inmuebles para que de manera más digna, más adecuada, más conveniente, los juzgadores cumplan con su función. Y de esta manera, a estas alturas, al cabo de 7 meses que transcurren del año 2020, de esta administración, yo con mucha satisfacción
puedo dar cuenta al pueblo de Oaxaca de que en el Poder Judicial del Estado creo que estamos trabajando bien, de manera correcta. A estas alturas del año podemos expresar y podemos afirmar de que ya está debidamente concluido el Centro de Justicia del Istmo, que se encuentra ubicado en el Espinal. Es un inmueble moderno, es un inmueble que cuenta con toda la tecnología para que nuestros jueces o juezas puedan aplicar sistemas procesales más modernos, que puedan llevar a cabo actuaciones precisamente capitalizando los beneficios de la tecnología, ¿no? Por decir algo, que puedan llevar a cabo videoconferencias, pues valiéndose de los recursos con los que ya cuenta este inmueble, ¿no? Que puedan practicar notificaciones electrónicas y que puedan hacer uso de diferentes posibilidades que nos ofrece la tecnología. Entonces, el Centro de Justicia del Istmo ya está concluido y próximamente lo vamos ya a inaugurar. Al propio tiempo, el Centro de Justicia de Jutla de Crespo lo estaremos concluyendo a fines de esta semana, ¿sí? El edificio del Marquesado, que es la sede de los juzgados civiles y familiares, no había tenido trabajos de mantenimiento y de remodelación. Es un edificio que fue construido en 1997 y desde entonces, estamos hablando de casi 30 años, ese edificio no había sido atendido en lo que toca su mantenimiento físico, estructural. Nosotros nos preocupamos, en principio, por darle mantenimiento, cambiar la imagen del inmueble, pero sobre todo, de manera especial, pusimos atención en sus instalaciones. Primero, es un edificio que en lo que toca a lo eléctrico, a su sistema eléctrico, ya no soportaba una mayor carga. Fue construido en 1997, la instalación eléctrica apenas en ese entonces estaba prevista para atender un volumen de equipos de cómputo que en ese entonces operaban 50 equipos. A estas alturas tenemos 150 equipos de cómputo, 60 aires acondicionados y otros requerimientos de carácter eléctrico que eran necesarios. Esa instalación eléctrica ya no la soportaba. Incluso el ingeniero que participó en esos trabajos nos comentaba que era una bomba de tiempo, que soportando una carga para la cual no estaba prevista, en cualquier momento podía ocurrir algún accidente, ¿no? Y existiendo tanto papel ahí, pues se convertía en un detonante y en una bomba de tiempo. Por esa razón cambiamos toda la instalación eléctrica, pero sobre todo, ¿sí?, instalamos la red de voz y datos, e instalamos un servicio y todo un sistema para ofrecer internet no solo a nuestro personal, sino incluso al público, al justiciable, a los abogados que se presenten a ese inmueble. Vamos a ofrecer internet gratuito y de dar un servicio de internet a 150 personas, ahora tenemos la capacidad para dar este servicio tecnológico de internet a 500 usuarios, nuestro personal y Wi-Fi gratuito al público en general. Con esta red de voz y datos y de internet vamos a poder también cumplir con servicios digitales que nos permitan al paso del tiempo llegar a lo que conocemos como un tribunal virtual, ¿no? Una vez que contemos con la tecnología una vez que contemos con la normatividad que reconozca esta tecnología, porque insisto, en nuestro código todavía está previsto que todas las promociones, que todas las resoluciones y todos los acuerdos se emitan por escrito.
¿sí? Así lo establece nuestro código. Es necesario actualizar nuestro código para que se reconozca la posibilidad de presentar promociones electrónicas, ¿no? Para que se reconozca la posibilidad de llevar a cabo audiencias a través de videoconferencias. Pero esa reforma normativa, esa reforma legal, es una facultad que le corresponde al Congreso Federal, ya no al Congreso del Estado, al Congreso Federal. Pero por lo menos ahora nosotros, con esta nueva red de voz y datos, que quiero presumirlo, es la más moderna red de voz y datos que en un momento dado podemos encontrar en el mercado. Es una red categoría 6, la más moderna, y con eso nos estamos preparando precisamente para el tribunal virtual, independientemente de servicios de carácter electrónico que ya implementamos, entre otros a los que a lo mejor más adelante habrá oportunidad de referirnos, servicios electrónicos que solo son posibles con este nuevo sistema que ya implementamos en este edificio. Y poco a poco esta infraestructura tecnológica la vamos a ir mejorando de la capital hacia el interior del estado, independientemente de las salas del Tribunal Superior de Justicia. Hemos concluido la sala de oralidad mercantil en Guajuapan de León. Estamos construyendo y a punto de terminar también la sala de oralidad mercantil en Salina Cruz. También la sala de oralidad mercantil en Huatulco, entre otros muchos trabajos y obras que hemos llevado a cabo en solo 6 meses, independientemente de proyectos y de programas que estamos implementando en cuanto a otros rubros. Pero con el apoyo de todos los que formamos el Poder Judicial del Estado, creo que vamos avanzando y estamos ya viendo logros concretos, no logros de discurso. No hemos pasado del verbo, de la palabra, a los hechos y a las obras concretas. Felicidades por este trabajo, magistrado. Sin duda alguna, el mejor termómetro para medir el éxito de la justicia es precisamente que hayan condiciones, que se brinde a los justiciables lo que le corresponde a cada quien. Gracias. Magistrado Gerardo Carmona, la humanización de la justicia es muy importante. En el caso de las personas privadas de la libertad también han tenido un papel fundamental junto con otras instituciones públicas y privadas. Sí, como hace rato lo comentábamos, uno de los grupos vulnerables también lo representan las personas privadas de su libertad, las personas que están bajo prisión preventiva o las personas que ya fueron sentenciadas condenatoriamente, es decir, ya están compurgando una pena impuesta por un juez. Y bueno, pues ese grupo representa pues un grupo bastante amplio, y a iniciativa del presidente del Tribunal Superior de Justicia se hicieron mesas de trabajo en esta contingencia, donde se invitaron a varias instituciones que tenían que ver con el tema, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General y la Defensoría Pública, y se estableció un programa, ¿verdad?, un programa de trabajo que tenía como objetivo analizar aquellos casos de aquellas personas que ya estaban próximas a cumplir su condena, sobre todo en este año. ¿Para qué? Para ver la posibilidad de que pudieran obtener su libertad. La ejecución de las penas en la actualidad se rige por una ley nacional, la Ley Nacional de Ejecución Penal, y esa ley contempla varios beneficios. Decía yo hace rato, la libertad condicionada o la libertad anticipada, y también prevé un mecanismo que se llama libertad por razones humanitarias, como en los casos que estamos viviendo cuando se presenta una situación de emergencia. Entonces, se analizaron esos casos, se hicieron grupos de trabajo, fue una propuesta del Poder Judicial del Estado, y derivado de esos grupos de trabajo obtuvieron su libertad hasta el día de hoy 42 personas, que ya estaban próximas a cumplir su condena, bajo esas dos modalidades que les acabo de comentar, y están en análisis ahorita en estos momentos
20 solicitudes. Esto es resuelto por los jueces de ejecución penal, que también es una novedad dentro de nuestro sistema jurídico. Y bueno, eso nos ha permitido pues también atender a este grupo de vulnerable por su propia naturaleza, están encerrados, están privados de su libertad. Pero yo sí quisiera comentarle aquí, para quienes nos están escuchando y oyendo y viendo, que no es una libertad absoluta, sino es una libertad que tiene que para ser otorgada tiene que cumplir ciertos requisitos, principalmente que tienen que cubrir la reparación del daño, es decir, la reparación del daño causado por el delito, la reparación del daño a que tienen derecho las víctimas. Entonces, entre otros requisitos más. Entonces, si esta persona no cumple con esas obligaciones que se le impusieron para otorgarle la libertad, puede ser esta revocada. Entonces, también ahí hay una protección para las víctimas de los delitos, pero se atendió precisamente esta situación de estas personas por razones humanitarias, ¿no? Esto nos ha permitido dar también una respuesta a esos ámbitos, ¿verdad?, de la administración y de la ejecución de las sentencias que se han impuesto. Entonces ahí vamos trabajando, es una evaluación permanente, ahorita hay reuniones con los jueces, hay reuniones con las instituciones involucradas, para que los señores jueces de ejecución penal estén permanentemente revisando qué personas ya tienen derecho a esos beneficios y así ellas puedan obtener su libertad. Entonces también esa parte la estamos atendiendo, porque sabemos que además es una recomendación de organismos internacionales, sobre todo en estos momentos de emergencia sanitaria, ¿no? También lo estamos haciendo. Gracias, doctor Gerardo Carmona. Hay un tema muy importante, el de los profesionales del derecho, los abogados del foro. Ellos han tenido también que adecuarse a la realidad actual e ir trabajando sobre temas digitales en administración de justicia, y precisamente de esto vamos a mandar a un video donde nos dan a conocer qué es el RUNE. Pasos para realizar el Registro Único de Notificación Electrónica en Línea, RUNE. Paso 1. Las personas interesadas deberán contar con correo electrónico, cédula profesional o credencial oficial con fotografía. Estos documentos deben estar digitalizados. Paso 2. Ingresar al sitio oficial del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, www.tribunaloaxaca.gov.mx, donde encontrará el módulo de Registro Único de Notificación Electrónica. Paso 3. Ingresar los siguientes datos: nombre, teléfono o teléfonos, domicilio, datos profesionales, enviarlos y agendar cotejo de la documentación. Paso 4. Recibirá en su correo electrónico el acceso a una videoreunión para validar y verificar sus documentos y cédula profesional. Paso 5. Una vez validados y verificados los documentos, obtendrá su usuario y contraseña para realizar trámites en el tribunal virtual. Paso 6. Recibirá por medio del correo electrónico registrado su constancia de registro al RUNE. Registro Único de Notificación Electrónica en Línea del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, RUNE. Ahí está la importancia de la transición hacia la justicia digital, el Registro Único de Notificación Electrónica en Línea, también el buzón de demandas, de promociones. Pues mucho trabajo para los profesionales del derecho, magistrado presidente. Sí, yo soy un convencido de que en todos los servicios públicos que en un momento dado le corresponden al Estado, en su caso a los municipios, deben ser producto también de las necesidades y de las aportaciones de la sociedad, ¿no? Que en el diseño de las estrategias correspondientes
que en la construcción de las acciones públicas debe participar la sociedad. En ese sentido yo hablaría de la ciudadanización de la justicia, porque la responsabilidad y la eficiencia de la justicia no solo depende de las instituciones del Estado, no es una responsabilidad que incumba de manera exclusiva al Poder Judicial, sino también a la sociedad civil y de manera particular a ese sector profesional de los abogados, ¿no? Si conjuntamos, y esa es también una de las tareas que hemos realizado desde principios de años, empezar a dialogar, establecer un diálogo social con estos sectores profesionales. Nos reunimos con las barras, colegios, asociaciones, universidades, escuelas de derecho, con el propósito de conocer la visión que tienen sobre el sistema de justicia, para que conjuntando la visión de los abogados, de los académicos, con la visión institucional, juntando ambas, empecemos a construir un nuevo sistema de justicia. Y en ese sentido, implementamos nuevos servicios de carácter tecnológico, como el RUNE al cual se refiere el video, que es el registro único para notificaciones electrónicas, entre otro tipo de servicios, ¿no?, tecnológicos o digitales, como la presentación previa cita electrónica de demandas y promociones. Con base en eso, ofrecimos estos dos servicios para los abogados, siempre y cuando los abogados participaran en el mismo, porque debemos reconocerlo, una de las causas de la dilación de un proceso de carácter jurisdiccional es la notificación. Nuestros notificadores tenían que recorrer todo, o tienen que recorrer todo el distrito judicial en el que se encuentren ubicados, todo el distrito judicial, tomando en cuenta la amplia superficie o área que muchas veces implica, tenían que ir de un extremo al otro, ¿sí?, notificando en los despachos, en los domicilios señalados por los interesados, por los abogados o por las partes, notificando cada una de las resoluciones. Entonces es prácticamente imposible que en un mismo día un actuario pueda notificar todas las notificaciones que en un momento dado se le turnan. Entonces el actuario emplea mucho tiempo y el abogado pues simplemente a través de una actitud, diríamos, por llamarla de alguna manera pasiva, espera la notificación en su despacho, a que llegue el actuario y le notifique la resolución, el acuerdo correspondiente. Cuando que es necesario que el abogado se inserte también en estas nuevas posibilidades más actualizadas, más modernas. Y por eso es que en este momento implementamos la notificación electrónica, ¿sí? En lugar de una notificación por escrito, ¿sí?, mandar la notificación a través de un simple teclado, mandar una notificación electrónica al correo electrónico que haya proporcionado el abogado o el interesado. Y para ese efecto, para poder llevar a cabo una notificación electrónica, es necesario que el abogado se registre en esa área que creamos y que denominamos como RUNE, Registro Único para las Notificaciones Electrónicas. Y siguiendo ese procedimiento muy simple, podemos resumirlo en 2 pasos, que cualquier persona puede llevarlo a cabo, ¿sí? Se registra y con eso, al concluir el procedimiento, se le da un usuario y una contraseña que le permite ya acceder a la notificación electrónica, entre otro tipo de servicios digitales. Entre ellos, también la presentación de demandas y de promociones. Lo comentaba anteriormente el magistrado Carmona. En un principio únicamente atendimos asuntos urgentes, pero en la segunda etapa ya
empezamos a recibir todo tipo de demandas respecto de asuntos urgentes o no urgentes, ¿sí? Presentando la demanda en un buzón para evitar el contacto físico que en un momento dado generara pues el peligro de un contagio, proteger al público, proteger a nuestro personal, para que la demanda, o a través de una presentación de la demanda ya no física, sino que se deposita en un buzón. Para esto, para presentar físicamente la demanda en el buzón, es necesario que, con base en el usuario y contraseña que tenga ya el abogado obtenido del RUNE, pueda solicitar una cita electrónica. Se le fija fecha, se le fija hora, en la cual el abogado simplemente debe presentarse a depositar en el buzón la demanda o la promoción correspondiente. Y posteriormente recibe ese abogado en su correo electrónico el acuse de recibo que corresponde, ¿sí? Que es la prueba fehaciente de que presentó alguno de estos escritos. Y con base en eso, ya nuestros jueces ya tienen la obligación de acordar todas las demandas y todas las promociones que se hayan depositado en el buzón. Pero para esto sí es necesario que los abogados previamente se registren en el RUNE. Registrados en el RUNE, ellos, con base en el usuario y la contraseña, podrán recibir la notificación electrónica. Claro, le tendrán que solicitar al juez también por escrito, le tienen que solicitar al juez que, contando ya con el usuario, con la contraseña y habiéndose registrado en el RUNE, le deben solicitar al juez que a partir de ese momento en adelante todas sus notificaciones se le dirijan al correo electrónico. Independientemente de estos dos servicios, también iniciamos un programa de digitalización de los expedientes. La digitalización, mucha gente lo sabrá y a lo mejor otro poco de gente no lo entenderá. La digitalización es como copiar el papel, el documento escrito, copiarlo para empezar a formar un expediente electrónico. Con el expediente electrónico, ¿sí?, le ofreceremos al público posibilidades muy prácticas. Teniendo un expediente electrónico, ya no será necesario consultar el expediente de papel, el expediente físico, sino que accediendo con su usuario y con su contraseña, una vez que el abogado se haya registrado en el RUNE, podrá acceder al expediente electrónico y desde la comodidad de su oficina, de su casa, en cualquier lugar en que se encuentre el interesado o el abogado, disponiendo de un equipo, de una computadora, allí podrá, ¿sí?, a través de su equipo, a través de su computadora, conocer todas y cada una de las actuaciones digitalizadas del expediente electrónico. Ahorita ya 2 juzgados, un juzgado civil y un juzgado familiar, concluyó la digitalización del año 2020. Enseguida van a iniciar los trabajos de digitalización el resto de juzgados civiles y familiares, para que una vez concluidos todos los juzgados, la digitalización de los expedientes de 2020, nos vayamos hacia atrás, a digitalizar 2019, 2018, 2017, hasta donde sea posible. Y con base en eso, ofrecer a la sociedad, al justiciable, un sistema de justicia también más rápido, más breve y sobre todo más práctico, ¿no? Ya no van a tener que asistir a las oficinas del juzgado, a la sala correspondiente, para pedir el expediente y poder consultarlo, ¿no? Bastará con que tenga un equipo y en cualquier lugar estará en condiciones de revisar y de consultar el expediente, o en su caso, de conocer en qué estado actual se encuentre el proceso que en un momento dado les interese conocer.
Gracias, presidente. Muy importante, sin duda alguna, para nuestros amigos abogados que esta información la consulten en nuestras plataformas, en Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, en el Facebook, también en @TSJ Oaxaca, el Twitter, y en la página web www.tribunaloaxaca.gov.mx, también en www.regeneracion.com.mx. Es importantísimo que tengan detalles de esta información. Doctor Gerardo, los profesionales del derecho, los abogados, ¿sí están preparados para hacer estas actividades? Bien, no deben estar preparados, es decir, ya se va a transitar tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde, se va a transitar a una justicia en línea. Miren, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el año pasado hizo, junto con la CONATRIT, que es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, hicieron un estudio y publicaron un libro que se llama Hacia la Justicia Digital. Ahí ese diagnóstico, bueno, fue un estudio de todos los poderes judiciales de toda la República, a propósito de la oralidad mercantil. Derivado de eso, bueno, las recomendaciones era de que se debe transitar de un sistema tradicional de impartición de justicia, a lo que se refería el señor presidente hace rato, a una justicia en línea, a una justicia digital o a través de los tribunales virtuales. Esto obviamente que no es nuevo, o relativamente no es nuevo en nuestro país. Hace rato comentábamos de que en el 2009, yo me acuerdo que en aquella época el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puso en marcha los juicios en línea. Incluso el eslogan era de la justicia administrativa al alcance de un clic, decían, ¿no? Hace muchos años. Bueno, pues ahora, en el mes pasado, precisamente el 18 de julio de este año, se presentó una iniciativa en la Cámara de Senadores por un grupo político donde se está ya planteando una reforma al artículo 17 constitucional, precisamente para hacer obligatorio ya a nivel nacional la justicia en línea, a través de las tecnologías de la información y comunicación más actualizadas, a las que también ya se refería el magistrado Pinacho Sánchez hace rato, y que ya se están implementando paulatinamente en el Poder Judicial del Estado. Entonces, esto va a ser un parteaguas, porque ya va a ser una obligación de transitar hacia la justicia en línea, y esto como consecuencia, pues va a traer la necesidad de que los abogados, todos los abogados, no solamente los oaxaqueños, sino todos los abogados de la República Mexicana, pues se actualicen. Couture decía hace muchos años, que es una frase muy citada, el derecho se transforma, decía, el derecho se transforma constantemente, y si no lo haces, pues cada día serás menos abogados. Ahora tendríamos que agregarle, estudia y capacítase, el derecho y la tecnología avanza constantemente, y si no lo haces, pues cada día serás menos abogado. Entonces ya va a ser una necesidad, incluso para las facultades de derecho de todas las universidades de la República. Yo estoy seguro que van a tener que incluir dentro de su plan curricular precisamente lo que se denominaría justicia en línea, ¿no? Estudios de todas las tecnologías avanzadas, el uso del internet ya a alto nivel, de los sistemas informáticos, de las plataformas que ya estamos utilizándolas. Entonces, es una necesidad, ya no es una opción, aunque la iniciativa también va a plantear de que puede haber en ese tránsito que las partes, pues sea optativo para las partes irse al sistema tradicional, digo, al escrito, a los volúmenes de expedientes, o ya transitar a la justicia en línea. Pero yo siento que así como vamos, y esta es una, digamos, si se puede hablar de beneficios, pero esta es una de las consecuencias positivas que trae esta contingencia, ¿no? Nos puso a pensar en qué hacer en casos en los cuales no pueda celebrarse un juicio presencialmente, pues tenemos que hacer uso de las nuevas tecnologías que van a traer beneficios,
va a traer beneficios. Si se hace esto, va a ser ahorro de recursos, va a haber una accesibilidad, una mejor accesibilidad a los servicios de administración de justicia, va a haber una transparencia en la administración de justicia, una mayor transparencia, y también algo que muchas veces dejamos de lado, pero que ahora es muy importante porque nos estamos dando cuenta, que es el beneficio ecológico. Es decir, ahora ya no vamos a hacer el uso excesivo del papel, con todo lo que esto representa del proceso para hacer una hoja de papel, y las consecuencias para la naturaleza que representa el hacer rollos de papel. Bueno, pues con estos avances tecnológicos pues ya no va a haber necesidad de ello. Entonces todos salimos ganando. Además de que, como decía el señor presidente, va a ser una justicia más pronta, más expedita, más rápida, más práctica, y bueno, esperemos ya el Poder Judicial, con la información que nos acaba de dar el señor presidente, pues ya está transitando, ya se está preparando, ya tiene las herramientas para hacer frente exitosamente a lo que nos depara en el futuro en cuanto a la administración de justicia en línea. Eso es lo que podríamos comentar, y podríamos hacer otras cosas más, pero hasta ahí me queda mi comentario. Gracias por estar con nosotros en Poder Judicial Conecta, doctor Gerardo Carmona. Magistrado presidente, gracias por habernos acompañado. Este trabajo que se está realizando es inédito, usted nos los comentaba, el tener el Internet .6, estar trabajando en la digitalización de los expedientes, es parte de ese proyecto a futuro. ¿De qué más estamos hablando que podemos esperar en los próximos meses en el Poder Judicial? Bueno, han sido una serie de trabajos, de acciones, de proyectos que se han implementado. Quiero comentarte también de que en este periodo, por ejemplo, creamos y se implementó ya un servicio de carácter telefónico que denominamos Justiciatel. Es un área en la cual está predestinada para atender todos esos problemas o inconvenientes de carácter práctico con los que cotidianamente se enfrentan las personas. Más que problemas de carácter jurídico, procesal, son problemas de carácter práctico, para los cuales establecimos soluciones prácticas. Por decir algo, se presenta el interesado a algún juzgado y el juez no lo atiende, el secretario no lo atiende, el actuario no le proporciona el expediente. Son problemas prácticos. O le dan un trato inadecuado, descortés, ¿no? Ese tipo de problemas que más que jurídicos son de carácter práctico, así cotidiano, son atendidos por esta área de Justiciatel. De tal manera de que recibiendo el problema, la noticia del problema, la queja, Justiciatel tiene la obligación de tomar las medidas prácticas, no jurídicas, prácticas más adecuadas para resolver el problema. Y quiero comentarte que hasta el momento se han atendido alrededor de 1,000 llamadas, y de esas 1,000 llamadas planteando algunas quejas, el 98% de esos asuntos han sido atendidos de manera exitosa. Hemos creado la unidad de género para atender sobre todo los problemas de violencia contra la mujer y rezagos, diseñar estrategias para atender a grupos vulnerados como los indígenas. Para ese efecto, y no obstante nuestra realidad tan particular, tan especial, carecíamos de un área especializada. Para ese efecto se creó y se implementó ya una unidad de género. Esperamos en el curso del año, de lo que resta del año, consolidar y fortalecer precisamente los programas que estamos llevando a cabo. Estamos iniciando, seguramente cuando termine esta administración dentro de 4 años, habrá pendientes, son rezagos ancestrales de muchos años que seguramente no vamos a poder resolver en un periodo de tiempo tan corto como son 4 años. Pero por lo menos vamos a dar pasos adelante, no vamos a estar estacionados, no nos vamos a arraigar en el lugar y en la situación actual en la que nos encontramos, por lo menos al inicio de esta administración.
vamos a tener logros. Nuestro propósito como Poder Judicial, porque ese es un trabajo de todos, es que avancemos, demos pasos adelante, modernicemos al Poder Judicial y lo hagamos más eficiente. Gracias, muchas gracias, magistrado presidente Eduardo Pinacho Sánchez, por haber estado con nosotros en esta primera emisión, el estreno de Poder Judicial Conecta. Gracias, doctor Gerardo Carmona Castillo. A ustedes, a todos nuestros amigos, gracias por acompañarnos y recuerden, nos quedamos en las plataformas, en regeneración.com.mx, en el Facebook Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, en el Twitter @TSJ Oaxaca, en la página web www.tribunaloaxaca.gov.mx. Y gracias por su atención, le deseamos que nos siga acompañando y que tenga un excelente día. Muchas gracias.